Bendecido, saludable y cordial saludo para todos. En este nuevo video vamos a ver las preguntas de tipo de escalas de valoración y preguntas de matriz. Estas preguntas son pues también interesantes, son un poco más eh, extensas de elaborar, por lo cual ya tengo unos ejemplos, les voy a explicar y para que veamos cómo es su funcionamiento. Incluso en el momento de diseñarlas, la presentación es diferente a lo que vamos a ver en el producto final. Entonces, iniciamos con las escalas, las preguntas de escala lineal o escalas de valoración. Básicamente estas son las que nosotros vemos normalmente cuando vemos en un restaurante que dice cómo le fue, qué tal estuvo su comida. Entonces nos piden que hagamos una valoración, un restaurante, un hotel, un servicio en general. Entonces, viene la pregunta. En este caso vamos a preguntar sobre si qué tan experto se considera usted en el uso de herramientas de Google. Es un ejemplo de pregunta y puede ir desde cero o desde uno. Habrán ocasiones en las cuales, en este caso, por ejemplo, hay personas que no saben absolutamente nada de las herramientas de Google, entonces puede ser un valor cero. Hay unas en las que claramente mínimo debe ser uno. Y da la opción de ir o hasta 5 o hasta 10. Igual, todas las diferentes opciones, todos los diferentes valores podemos contemplarlos. Lo máximo en este caso sería 10 o normalmente califica uno de 0 a 5. Eso ya es a elección del que esté haciendo la encuesta y pues de acuerdo también a las necesidades. Viene una casilla donde nos permite decir qué es 0 y qué es 5. Entonces, pues normalmente, por ejemplo, acá ponemos que 0 es no conozco, es cuando hay la omisión de todo. Entonces, no conozco las herramientas y 5 cuando es un experto. Si estoy valorando un hotel, un restaurante, pues 0 es no me agradó o uno dependiendo cómo lo pongamos, y 5 me pareció excelente. Entonces, básicamente, esa es la clasificación que tenemos. En esta pregunta, aquí en las opciones, mira que no tenemos nada, simplemente la descripción. Entonces es la misma descripción que hemos visto en las otras preguntas, donde podemos hacer una aclaración de la pregunta como tal. Y no es más. Vamos a dejar esta así, luego vamos a ver cómo se ven todas las preguntas. La siguiente ya es una pregunta tipo matriz. En esta pregunta, tipo matriz, miren la diferencia de cómo se ve en el momento del diseño y cómo estaba ahorita en el momento de la previsualización. Entonces, estas preguntas son cuando yo hago una misma pregunta para diferentes elementos y para cada elemento voy a tener un tipo de respuesta. Entonces, en este caso, para hacerlo un poco más claro, entonces dice, ¿qué tan frecuente utiliza los siguientes medios de transporte? Entonces, hago un listado de diferentes tipos de transporte, pero pues como la pregunta es, ¿qué tan frecuente los usa? Pues ese nivel de frecuencia puede ser el mismo para todos, en el sentido de va a ser o nunca o casi nunca, eventualmente, frecuente o siempre. Estoy poniendo una escala de 5 opciones. Entonces, en avión puede ser o nunca, casi nunca, en barco o nunca, casi nunca, eventual, frecuente o siempre, y así para cada una de las preguntas. En este caso, la configuración dice que puede limitar a una respuesta por columna. Hay que tener en cuenta, bueno, cuando veamos este, si ustedes se fijan, aquí este es de tipo círculo. Cuando es de tipo círculo, recuerden que hemos dicho que solamente es permitida una opción. Es decir, para cada uno de estos medios de transporte, solamente puede escoger una opción de estas. O sea, yo no puedo montar en barco casi nunca y siempre. O sea, o es casi nunca, o es siempre, o es frecuentemente. Solamente una de estas opciones. Y cuando le digo que limite el número de respuestas, es que si yo digo que en auto propio monto siempre, pues en ninguno otro de los medios de transporte voy a montar siempre. Solamente en uno voy a montar siempre. Puede que no, puede que si haya alguno que yo, en varias opciones, que yo ni en helicóptero ni en el marco monto nunca. Puede ser. Pero si yo le habilito esta opción de que se limita a una respuesta por columna, lo que estoy haciendo es decir que esa respuesta solamente la puedo utilizar para una de las preguntas.
Y ordenar las filas aleatoriamente, pues es lo mismo que les había informado, les había contado en un video anterior, en el cual si yo quiero revolver las preguntas para, en cierta forma, obligar a que la persona que esté leyendo el cuestionario tenga que hacerlo de forma consciente y no lo haga mecánicamente, pues puedo cambiar ese orden de las preguntas. No hay más opciones en esta. Y el tercer tipo de pregunta, miren que esta es tipo casilla. Entonces, cuando es tipo casilla, recuerden que yo puedo escoger varias opciones. Entonces, le estoy diciendo, la fijamos en qué horarios tiene clase programada. Un estudiante, cualquiera de ustedes puede que estos son los diferentes horarios de clase que existen y ustedes van a decir, el lunes tengo clase a las 6:15 y también tengo a las 8:30 de la mañana. El viernes tengo clase entonces por cada día yo puedo tener diferentes horarios. Entonces ahí va a hacer una cruce, una matriz donde puedo seleccionar diferentes opciones para cada una de las filas, puedo tener diferentes valores en las columnas. Igual ahorita cuando veamos el ejemplo, va a quedar mucho más claro. Eh, Aquí en las opciones personalizadas de la pregunta está la descripción, que la hemos visto siempre, limitar a una respuesta por columna, lo mismo que les decía. Entonces yo el lunes puedo estar en un solo horario, el martes en un solo horario, no dos o tres, que eso en este caso no aplica, porque yo sí puedo tener diferentes clases en diferentes horarios el mismo día y ordenar las filas aleatoriamente, pues en este caso claramente no es viable porque pues mi horario no va a estar cambiando un día todos los días. Mi horario siempre va de 6 a 7, a 8, a 9, tiene un orden lógico, entonces no aplicaría. Pero lo que haría esa opción es mostrármelo de una forma aleatoria si lo necesitara. Ahora sí, vamos a ver para aclarar cada uno de estos tipos de preguntas, vamos a verlo en el previsualizador. Entonces, si yo, la primera que decíamos, ¿qué tan experto considera en el uso de las herramientas? Pues mi valoración va desde 0 hasta 5, donde 0 es no las conozco y donde 5 es el más experto. Perfecto. La siguiente dice, ¿qué tan frecuente utilizar los siguientes medios de transporte? Entonces, lo que les comentaba, el avión, pues yo eventualmente monto en avión. En barco, no, en barco casi nunca. Helicóptero sí nunca, en auto propio muy frecuentemente y en transporte público frecuentemente. Esas son las opciones. Miren que en este caso me permite tener dos opciones que sería auto propio y transporte en frecuentemente. Si yo le habilitara la opción que vimos anteriormente les voy a mostrar, si yo le habilitara esta opción en la cual le digo que limitar a una respuesta por columna, pues esto no lo podría hacer, porque aquí en esta columna ya tengo dos respuestas, entonces sería o una, tendría que tener solamente o esta, y la otra obligatoriamente tendría que ponerla en siempre. Esa es la restricción que aparece de permitir solamente una respuesta por columna. En estas que son de círculos, lo que les comentaba, entonces si yo le digo que en avión monto eventualmente, pues yo no le puedo decir que siempre, porque o es siempre o es eventualmente, solamente una opción para cada una de las criterios o de cada uno de los medios de transporte que tengo en este caso. En la última, que es la matricial, y mire que aquí aparecen en círculos, aquí abajo aparecen en cuadrados, aquí sí puedo marcar varias. Entonces puedo decir, los días lunes yo tengo clase a las 6:15 y luego a las 7 y luego a las 7:45. Los días martes tengo a las 8:30, a las 9:15, los miércoles no tengo clase, los jueves tengo a las 7:45 y los viernes tengo a las 6:15 y a las 9:15. Simplemente puedes coger todas las que necesite, diferentes opciones. Claro que si nuevamente igual que en el anterior yo marco la opción que solamente puedes coger una por columna, pues eso me limitaría a que yo puedo repetir horario en diferentes días, pero por columna solamente voy a poder escoger uno. Pues en este caso normalmente se deja abierto pues para que yo pueda escoger las diferentes opciones. Son tres tipos de preguntas que igual son bastante valeras y nos ayudan a recoger información de una forma práctica e interesante.